Buenos días, Iglesia La Fuente. Una vez más, bienvenidos a nuestro servicio en línea y esperando que allí donde estén, donde se encuentren, en su cama, en su cocina, en su sala, donde quiera que estén, se junten con nosotros una vez más para alabar el nombre del Señor. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Jesús sea toda la honra y la gloria. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh Señor, en todo tiempo te alabamos, Padre.
todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. No hay otro nombre más que el de Él. Tú fuiste el siervo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual.
su nombre, no hay otro nombre inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor, te amamos, Señor, gracias. Amén. Buenos días, es un placer poder entrar a sus casas o a donde quiera que ustedes están. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Joey Trago, soy pastor de la Iglesia La Fuente. Gracias por estar con nosotros en esta mañana que Dios nos ha regalado. Y si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo a Mateo capítulo 27. Estamos al punto de terminar este precioso evangelio de Mateo y estamos caminando versículo por versículo y vamos al punto que hemos estado esperando, el punto de la resurrección que nos da esperanza. Pero antes de eso, que me gustaría hablar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios sobre la importancia de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar, me gustaría orar y ponernos estos minutos delante de la presencia del Señor. Oremos, si usted puede, doble su rostro y cierre sus ojos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando en esta mañana. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad. Gracias por los medios de las redes sociales y pedimos que tu palabra sea enseñada en una manera práctica, pero al mismo tiempo con autoridad y con poder. Amigo oyente, ¿y dónde está usted? De su corazón al corazón de Dios. Dígale a Dios que le hable a su vida en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene a su vecino, dígale: vecino, despierta, que Dios va a bendecir tu vida en esta mañana. Hay coronas usadas por los monarcas cuyo valor no sería, escúcheme bien, no sería posible calcular. El precio pagado por las joyas es lo de menos importancia. Esas coronas costaron miles de vidas y ríos de sangre humanas. Pero en nuestra estimación, la corona de Cristo, escúcheme bien, la corona de Cristo es de más valor que todas las demás en conjunto. Cristo llegó a ser rey en su muerte. Eso es lo que miramos la semana pasada, que Cristo llegó a ser rey en su muerte. Se humilló más que todos, llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió a su trono por medio de los escalones de la cruz. Miramos que sin la cruz no hay gloria, que la cruz fue la que nos trajo lo que la Biblia nos llama redención de nuestros pecados. Y Jesús usó una frase que tal vez si usted ha estado ya es un cristiano profesional, como le digo yo, o cristiano ya de mucho tiempo, ha escuchado esta frase que Jesús usó: consumido es. En el Evangelio de Juan, versículo 19 al 30, nos enseña y nos dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumido es, y inclinando la cabeza entregó el Espíritu. El Evangelio de Mateo no dice esa frase, pero sí sabemos que el mensaje de la cruz es la suficiencia de Cristo. Escúcheme bien, voy a un lugar en esta mañana con esto. El mensaje de la cruz es la suficiencia de Cristo. Las cosas más grandes que tú y yo
podemos aprender en este mensaje, en esta mañana, es que el mensaje de la cruz, cuando Jesús dice consumido es, ya quiere decir que ya ha sido terminada la obra. Jesús se convirtió, en otras palabras, amigo oyente, en el último sacrificio por nuestros pecados. La palabra consumido viene del griego y se dice, no soy muy bueno al griego, pero dice es tetelestai, que quiere decir pagado en su totalidad. Este término es utilizado en términos de contadura, indicado el pago de una cuenta. Él vino, Jesús, nuestro Salvador, vino a terminar o a consumir la salvación de Dios en nosotros. Él vino a pagarlo todo por nosotros, todas nuestras deudas. Oh, qué bonito esto. Todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, y lo sigue haciendo todos los días. En otras palabras, ya no hay redención. El trabajo final se hizo en la cruz. Tú y yo no podemos ganarnos nuestra redención. Jesucristo lo terminó el trabajo. Todo lo que Dios demandaba lo pagó Jesús en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Yo quiero que usted entienda esto, que no es Jesús y esto más. Es Jesús totalmente. O tiene a Jesús o no lo tiene. No, muchas personas quieren Jesús, pero quieren otras cosas y quieren añadirle a su salvación, buenas obras, reírse de los chistes del pastor o lo que sea, ¿verdad? Pero las personas quieren añadirle siempre más y más a la salvación. Consumido quiere decir que ya no hay que añadirle más. Yo creo en Jesús totalmente. Dice Primera de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez, para siempre. Qué bonito esto. Dice, Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores. ¿Por quién murió Cristo? Por los pecadores como tú y como yo. Dice, para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Les doy esa introducción un poquito larga para que usted entienda, hermanos, que consumido es, ha sido terminado. Ya no hay que añadirle más. No le añada más al plan de salvación de Dios. Acepte que Dios ha muerto por sus pecados. Acepte que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Cuando terminamos la semana pasada, nos dimos cuenta de que Jesús murió en la cruz. Y ahora vamos a ver qué le pasó a Jesús durante ese tiempo que estuvo en la cruz. Miremos lo que pasa aquí en el Evangelio de Mateo, versículo 27, versículos del 57 al 66. Si hay poder en la cruz nos trae redención, nos trae una reconciliación con Dios. Éramos enemigos. Ahora Jesús nos está preparando para el evento más importante de la historia humana, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no se ha dado cuenta, Él está vivo, Él no ha muerto, Él resucitó entre los muertos y vive en tu corazón y vive en mi corazón. Y usted debería tener una sonrisa en estos momentos en su vida, porque sabe que su Cristo vivo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 57. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimateo llamado José, que también se había convertido en discípulo ¿de quién? De Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Acuérdense donde nos quedamos la semana pasada. Había muerto, Jesús había terminado la obra. Entonces Pilato ordenó que se le entregara y Pilato le dio el cuerpo de Jesús a José. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Versículo 60, y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Versículo 61. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentada frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitará. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roban y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Mire el versículo 65. Pilato les dijo,
una guardia tenéis y asegurad como vosotros sabéis. Versículo 66. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner guardia, sellaron la piedra. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Por tradición, déjeme darle un poquito de trasfondo de estos versículos. Por tradición, los cuerpos de los crucificados eran dejados en sus cruces y a que se pudieran, discúlpenme, o para ser devorados por animales salvajes. Pero los judíos, acuérdense el tiempo donde estamos en la Pascua, para los judíos no querían que semejante horror se exhibiera durante la temporada de la Pascua, y los romanos eran conocidos por entregar los cuerpos de los hombres ejecutados, amigos o parientes, para un funeral apropiado. Es interesante que estudiando estos versículos, que Él vino al mundo, Jesús vino al mundo por el vientre, dice la Biblia, las Escrituras, de una virgen, y regresa una vez más por una tumba virgen. Ningún cuerpo había sido puesto alguna vez en esa tumba donde estamos describiendo en esta mañana, para que así cuando el cuerpo saliera y la tumba estuviera vacía, no hubiera confusión posible sobre cuál cuerpo salió. Era, como les dije, era una tumba nueva en donde ningún resto había sido puesto anteriormente, y por lo tanto, si él salía de ella, no habría sospecha de que otro se había levantado. Si no hubiera sido por este hombre José de Arimatea y este hombre llamado Nicodemos, conforme a Juan 19, versículo 38, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tal vez no hubiera tenido un sepulcro apropiado. Pero acuérdense de esto, amigo oyente, que en todo esto Dios está en control, Dios tiene un plan. Y yo quiero decirle a usted que aún en esta historia podemos mirar el plan redentor de Dios, cada detalle, cada cosa profetizada, porque Dios está en control. Mira a su vecino, si se está durmiendo ya, dígale: vecino, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida. Puesto que este hombre José era rico y preparó la tumba nueva, él se refiguró en el cumplimiento de la profecía. Acuérdense, en cada movimiento de Jesús había una profecía. Esta profecía se encuentra en Isaías 53, versículo 9, si usted está tomando notas. Dice: se dispuso con los impíos, su sepulcro más con los ricos fue en su muerte. Qué linda profecía que se cumple. Jesús en la tumba de un hombre rico. Un hombre rico como José de Arimatea probablemente tenía una tumba cavada en roca sólida. Esta tumba estaba en un huerto cerca del lugar de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La tumba comúnmente tendría una pequeña entrada y tal vez uno o más compartimientos donde se preparaban los cuerpos después de haber sido de alguna forma momificados con especies y ungüentos y tiras de lino. Cuando miramos la historia, miramos que José y Nicodemos le bajaron de la cruz. Y al momento de ellos tocar a un cuerpo de un hombre muerto, se contaminaron y probablemente no pudieron comer de la Pascua. Sabemos que no podían porque esa era la tradición, pero ¿qué importaba eso? Para esos hombres no les importaban, porque ellos habían hallado al Cordero de Dios. La Pascua significaba que el sacrificio de estos corderos que nos llevaban al Cordero máximo, que es Jesucristo. Estos hombres tenían al Cordero vivo de Dios que había muerto por nuestros pecados, sus pecados. Según su costumbre de los judíos, dejaban en paz estos cuerpos por algunos años en la tumba, que se descomponían hasta quedar solamente los huesos. Esa es la tradición. Luego los huesos eran colocados en una pequeña caja de piedra conocida como un osario. El osario permanecía en la tumba con los restos de los otros miembros de la familia.
En contraste con el cuidado amoroso que sus amigos José y Nicodemos le dieron a nuestro Señor Jesús, observen cómo los líderes judíos respondieron a Jesús. Los discípulos, estos discípulos que anduvieron con Jesús por 3 años, se habían olvidado de algo muy importante, de que Jesús prometió. Lo que Jesús prometió, Él lo cumple. Si Él ha prometido traer paz, prosperidad, si Él ha traído perdón de pecado a tu vida, Él lo va a seguir haciendo. Él había prometido que por tres días, al tercer día, Él iba a resucitar. Los líderes religiosos se acordaron de lo que dijo el Señor Jesucristo, pero los discípulos se olvidaron. Interesante. Pilato les permitió a los líderes religiosos una guardia junto a la tumba. Esta guardia puso sobre la piedra un sello oficial de Roma que quería decir: nadie puede abrir esta puerta. Nadie puede abrir esa tumba, esta piedra, nadie, porque ha sido sellada con el sello de Roma, la autoridad máxima en esos tiempos. Pero es interesante los planes de Dios. Dios siempre trabaja mejor detrás de las cortinas. Mira tú, les digo un secreto esta mañana: confía en Dios, confía en Dios. Mira a tu vecino, dile: vecino, Dios tiene esto, confía en Él. Dios hace sus mejores trabajos detrás de las cortinas. Estos líderes religiosos, sus planes eran de poner una piedra, poner el sello judío. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Si darse cuenta, los líderes judíos y el gobierno romano unieron sus fuerzas para ayudar a comprobar que la resurrección de Jesucristo era real. Porque había una piedra, había ese sello. Los discípulos no podían robarse ese cuerpo. Nadie de las otras personas, ni José ni Nicodemo, podían entrar porque había ese sello romano y había unos soldados ahí. Como Dios nos va a probar el poder de la resurrección de Cristo. ¿Qué significa esta historia para nosotros? ¿Qué aplicación quiere decir que Jesús, que José y Nicodemos bajaron el cuerpo de Jesús dentro de una tumba? ¿Qué quiere decir? Yo me he estado preguntando esa pregunta y quiero contestar esa pregunta de esta manera. ¿En dónde estaba Jesús después que murió? ¿Dónde estaba durante su muerte y resurrección? Porque Él no está en esa tumba, Él está vivo, Él vive en mi corazón y vive en tu corazón. ¿Qué estaba haciendo Jesús? La Biblia nos declara que durante los días que Cristo estuvo muerto en carne, porque murió en carne, pero no en espíritu, muchas cosas pasaron. La Biblia no es específica en detallista en mucho de esto, pero sí nos da algunas cosas que podemos llevar al banco. Aunque no se nos da muchos detalles sobre las actividades de Cristo durante su muerte, sí hay varios pasajes. Hay varios pasajes que nos dan una idea de lo que está pasando. Número 1, sabemos que Jesús estuvo en la presencia de Dios. Miramos el ejemplo del ladrón en la cruz, que no nos describe el evangelio de Mateo, pero si vamos a los otros evangelios como Lucas 23, con el versículos 44 al 43, Jesús dice una frase muy importante: hay que estudiar la Biblia. Mira a su vecino, dile: estudia tu Biblia. No le creas a las revistas, estudia tu Biblia, estudia tu Biblia. Dice: y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón le dice a Jesús: yo creo que tú eres el Cristo, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió. ¿Cómo sabemos que Jesús estuvo en la presencia de Dios durante esos 3 días? Dice: entonces Él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús dejó ir el espíritu, su cuerpo murió, pero su espíritu, conforme a las escrituras, estaba en la presencia de su Padre. Porque también Cristo, miren, también hay otro versículo que nos dice unas claves de lo que estaba pasando estos días. 1 de Pedro 3, 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Me está escuchando? Una sola vez por los pecados. Una vez, terminado es, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado ¿en qué? En su espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No malinterprete este versículo. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Aquí está la aplicación que quiero dejarlos en esta mañana. Primero de Pedro 3, 18 y 19 nos dice que Cristo fue muerto en carne, pero vivificado en el espíritu, contrario
a lo que Satanás hubiera deseado, no estaba terminado en la cruz el trabajo de Jesús. Aquel no fue el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no se acabó la historia. Ese pasaje al cual muchos pocas veces se hace referencia, nos deja claro que Jesús visitó la esfera de la muerte. No me vaya, escúcheme bien, quédese conmigo, no se me vayan, no se me duerman. También llamada Hades, de la que Satanás tenía en ese tiempo dominio a predicar a quienes ahí estaban. El origen del griego, la palabra Hades, se refiere a la esfera de la muerte, un lugar temporal en donde los muertos esperan la resurrección, conforme a Apocalipsis 20, versículos del 1 al 15. En la versión de la Biblia de las Américas y la versión, la Nueva Traducción Internacional, hace una clara diferencia entre el Hades y el lago de fuego. El lago de fuego es un lugar permanente y final de juicio para los perdidos. El Hades es un lugar temporal, tanto para los perdidos como para los santos del Antiguo Testamento. Miramos estas frases constantemente en la Biblia, el Hades, ¿ok? Hay que entender que el hecho que Jesús predicara no significa, no me vaya a malinterpretar, no vaya a agarrar este texto fuera de contexto. Jesús no fue a predicar, no significa que él estaba llevando el mensaje de la salvación. No era el mensaje de la salvación que llevó al Hades. Fue claramente la palabra establecida que ni los demonios ni los condenados se pueden salvar. Lo voy a decir otra vez. Jesús, hay que entender que el hecho de que Jesús predicara en el Hades no significa que estaba llevando el mensaje de la salvación, pues claramente la palabra establece que ni los demonios ni los condenados se pueden salvar. ¿Qué mensaje podía llevar Cristo a los espíritus encarcelados del Hades? ¿Qué podría proclamar en la esfera de la muerte? Conforme a Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice: así, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. Esto es quien, el diablo. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios. Cristo fue a declarar su victoria sobre la muerte, a presentarse como el destructor del imperio de la muerte y del poder del diablo. Gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios. Espero que usted pueda decir conmigo, diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que aparentemente fue una derrota, el diablo estaba diciendo: I got him. Sí, lo crucifiqué, lo maté, la obra ha sido terminada, yo he ganado. Lo que el diablo pensó que era lo final, no fue una derrota, se convirtió, escúcheme bien, en la más grande victoria, en aquella victoria anunciada desde la caída de Adán en el huerto de Edén. Porque otra vez, Dios es un Dios de promesa, un Dios de pactos, un Dios que lo que dice y lo cumple. Eso se declaró en Génesis 3, capítulo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La cabeza en el idioma hebreo, yo lo busqué esto, la cabeza en el idioma hebreo se utiliza como un símbolo de la autoridad, poder, dominio. Cristo, por medio de su herida y su muerte, cooperó en la cruz del Calvario, hirió la autoridad y el dominio de Satanás sobre la vida, escúcheme bien, sobre la vida de aquellos que creen en el nombre de Jesús. Bendito en esta mañana sea el nombre del Señor. Gracias al sacrificio que Cristo hizo, podemos decir en su nombre: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
conforme lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Me gusta como dice la traducción en el lenguaje actual. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? La muerte ya no nos hiere, hermano. La muerte ya no tiene control. Aunque morimos físicamente, nuestro espíritu, nuestra alma va a la presencia de Dios. ¿Dónde están los espíritus encarcelados con los que Jesús habló entre su muerte y resurrección? Escúchame bien, en ningún lugar en la Biblia, tengo que dejar esto muy claro, en ningún lugar, sabemos que esos espíritus están en Hades, pero en ningún lugar en la Biblia se nos dice que Jesús visitó el infierno. Esa es una falsa enseñanza y se lo voy a demostrar en esta mañana. La idea de que Jesús fue al infierno para continuar su sufrimiento, le digo otra vez, no es bíblico. Su sufrimiento terminó cuando en la cruz dijo, ¿qué es lo que dijo? ¿Con qué comencé? Consumido es, diga conmigo, consumido es. En Juan 19:30, Hechos 2:31 dice que él fue al Hades, pero el Hades, cuando uno estudia eso, nos dice que no es el infierno. ¿Dónde viene entonces esa enseñanza de que Jesús fue al infierno a terminar nuestra obra, cuando la obra fue terminada en la cruz? Porque la enseñanza de la Biblia nos dice, hay un credo, lo que le llamamos el credo de los apóstoles o el símbolo de los apóstoles, creado por la Iglesia Católica, que nos enseña y dice así, voy a leer un poco de ello: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María Virgen, que padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Ahora tú y yo tenemos que tomar una decisión: ¿le creemos a un credo o le creemos a la indestructible, incorruptible palabra de Dios? Hay esa traducción del credo de los apóstoles. Muchas personas lo creen más que la palabra de Dios. Yo le creo más a la autoridad de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, no lo que un hombre dice. Quiero dejar muy claro que Cristo no bajó al infierno. Yo sé que hay pasajes que tal vez pensamos que dice eso, como Efesios 4, del 8 al 9. Ese es un versículo mal entendido. En ningún lugar en la Biblia se nos dice que Jesús, otra vez se lo digo, visitó el infierno. La idea que Jesús fue al infierno para continuar su sufrimiento no es bíblico. Miren lo que dice Efesios, se lo voy a leer brevemente. Dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero ¿qué? A las partes más bajas de la tierra. Y por esa frase las personas creen que el apóstol Pablo está hablando de que fue al infierno. No. Número uno, Cristo descendió a la tierra en su encarnación. Este pasaje que acabamos de leer está hablando sobre la encarnación de Jesucristo, sobre su obra de rescate por todos nosotros, sobre su ministerio. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Un texto fuera de contexto es un pretexto, lo digo otra vez. También cuando el apóstol Pablo dice los cautivos son los redimidos, Jesús bajó del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para librar a los cautivos. ¿Quién somos los cautivos? Tú y yo. Y llevarlos a los lugares celestiales, dice Efesios 1:3. El apóstol otra vez nos está diciendo, y también nos dice lo mismo en Efesios 2:6. Junto con él, ¿quién son los cautivos? Los redimidos. Somos tú y somos yo, y somos tú, eres tú y soy yo. Son no las personas que están en ese lugar, en el infierno. Estamos cautivos, como dije, estamos cautivos. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Cristo, dice la Escritura, nos redimió, nos compró y nos lleva a los lugares celestiales. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. También otra mala enseñanza es que muchas personas creen sobre el purgatorio. El purgatorio es algo falso, amigo, hermano. La Biblia no nos habla. Jesús no fue al infierno, no fue al purgatorio tampoco. De acuerdo con la enciclopedia católica,
El purgatorio es un lugar o condición temporal del castigo para aquellos que dejando esta vida en la gracia de Dios no se encuentran enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transiciones. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Es eso correcto? ¿Esta es una doctrina del purgatorio? ¿Está esta doctrina del purgatorio de acuerdo con la Biblia? Absolutamente no, amigo oyente y hermano. Jesús murió, déjeme decirle esto, Jesús murió para pagar la pena de todos nuestros pecados. Romanos 5:8, lea su Biblia, no deje que nadie le engañe, lea su Biblia. Isaías 53, lo hemos estudiado, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió nuestros pecados para que pudiéramos ser libres del sufrimiento. Ni una palabra en toda la Biblia se nos encuentra esa palabra de purgatorio. Ni una vez se refiere a un lugar donde van las almas para pagar por el pecado antes de pasar al cielo. Estudie su Biblia, no permita que nadie le robe su esperanza eterna. Entonces, ¿qué le pasa a las personas? Quiero terminar esta mañana con esto. ¿Qué le pasa a las personas cuando mueren? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? La historia de Lázaro y del hombre rico nos dice esto. Jesús claramente usa esta historia para enseñar que después de las muertes, los injustos están eternamente separados de Dios. Las personas que han rechazado el evangelio están eternamente separados de Dios. Que han rechazado el mensaje de salvación, que Jesús es el camino, la verdad, le dan la espalda, escupen a Jesús, le dicen no quieren de Jesús. Esas personas van a un lugar de tormento, que su condición no puede ser redimida. Ya no puede uno orar por esa persona, ya no puede rezar por esa persona. Se ha hecho esa persona su decisión. El día que muere, esa persona ya no puede ser salva. Jesús enseña claramente la existencia del cielo y del infierno, no del purgatorio. Así como el engaño, así también como muchos de nosotros hemos sido engañados por Satanás, creer que todavía hay una oportunidad. Yo le quiero quebrar esa burbuja en esta mañana y decirle que solamente hay un cielo o hay un infierno. ¿Qué le sucede a un creyente cuando muere? Si usted ha confesado a Jesús como su Salvador, ¿qué le sucede? Primero, para el creyente en Jesucristo, la Biblia nos dice que después de la muerte, las almas y los espíritus de los creyentes son llevados al cielo, porque sus pecados son perdonados por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, su Salvador. Esa es la esperanza. Cuando uno muere como creyente, simplemente uno cierra sus ojos y automáticamente va a la presencia de Dios, porque ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo está usted en ese aspecto? ¿Ha recibido a Jesús como su Salvador? Porque la segunda opción es para aquellos que no reciben a Jesucristo, como lo he dicho claramente, como su Salvador. La muerte significa un castigo eterno, significa un tormento eterno. Aún yo como pastor he mirado personas que mueren, que no tienen esperanza, que yo sé que en su corazón no tienen a Cristo y mueren con un tormento, como si los demonios están por traer su alma. Mientras he estado al lado de creyentes que aún han muerto con una sonrisa, como si los ángeles vienen a levantar su alma, o se imaginan ellos entrando a la presencia de Dios. La Biblia no es enteramente clara acerca de lo que Jesús hizo exactamente los 3 días. Hay algunas cosas que la Biblia no nos da detalle, solamente tenemos que creer por fe. Por lo que podemos decir, sin embargo, lo que podemos saber con seguridad es que Jesús no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para la salvación en el Hades. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar al juicio después de la muerte conforme a Hebreos 9:27, no una segunda oportunidad. Y le quiero dejar en esta mañana con esto, no hay una segunda oportunidad. Usted en esta mañana tiene que hacer una decisión
por Jesús. Un hombre soñó que había construido una escalera que iba de la tierra al cielo, y que cada vez que hacía alguna buena acción, la escalera subía un par de metros más. Cuando hacía alguna cosa extraordinaria, la escalera subía aún más y más. Y cuando daba fuertes sumos de dinero, más todavía, como muchas personas creen. Después de un tiempo, ya era tan alta que no se veía la parte superior, perdida entre las nubes. El hombre creyó que cuando le llegara la muerte, subiría su escalera y entraría directamente al paraíso. Pero el hombre creyó que cuando llegara la muerte, pero escuchó una voz del cielo que decía: el que sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. En eso se cayó de la escalera y todo y de repente se despertó. Vio que si quería ser salvo, miró ese hombre que si quería ser salvo, debía hacerlo por otro camino y no por las buenas obras o por su dinero. Y entonces tomó el único camino que nos lleva al cielo, y ese es Jesucristo. Colosenses nos dice esto, 2 del 13 al 15. Y ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Solamente hay el perdón de nuestros pecados en Jesucristo. Él anuló el acto con los cargos que habían contra nosotros y eliminó, clavándolo en la cruz, eliminó todo. De esa manera desarmó, oh, qué lindo esto. De esa manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales que tienen en esta mañana a muchas personas. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, el diablo, sus demonios, su sistema, su manera de vivir tiene control sobre tu mente, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Pero Cristo en esta mañana murió en esa cruz para quebrar eso, para que tú puedas tener vida eterna, para que tú, creyente, puedas vivir totalmente libre de todo pecado, de toda condenación. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre la cruz. Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo esto procede de Dios. Dice 2 de Corintios 5, 18, 19. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, dice la Biblia, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi trabajo en esta mañana, conforme a este versículo, Dios me ha dado la autoridad, me ha dado el ministerio de la reconciliación, de decirte, amigo oyente, que si tu murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? La pregunta más importante se contesta hoy. Si yo muriera hoy, ¿dónde estaré? He aceptado el perdón de pecados. He aceptado que Cristo Jesús cargó mis pecados en la cruz. Porque mañana, si tú hoy, en este minuto, en este segundo, tú mueres y no tienes a Cristo como tu Salvador, la Biblia nos dice muy claro que ya no podemos hacer nada más. Espero que en esta mañana tú escojas pedirle a Dios perdón por tus pecados. Amigo oyente, acuérdate que consumido es. Amigo oyente, amigo cristiano profesional, deja de tratar de ganar el favor de Dios. No es lo que tú haces por Dios, sino es lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque como comencé en esta mañana, consumido es. Aceptemos que Dios lo ha terminado todo y que no necesita mi ayuda para cambiarme y para transformarme. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando en esta mañana. Yo no sé, amigo oyente, dónde tú estás,
Pero si en esta mañana tú murieras, ¿dónde fueras? Si tú no puedes contestar esa pregunta, yo quiero que en esta mañana tú le abras tu corazón a Jesús. Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador, que mi vida es un caos. Yo me arrepiento de mis pecados. Te recibo en esta mañana como mi Salvador. Amigo oyente, si tú has hecho esa oración, bienvenido a la familia. Déjanos saber que has hecho esa oración. Me gustaría mandarte un material, me gustaría poder hablarte, comunicarme contigo. Amigo cristiano, como lo digo otra vez, hermanos, sigamos siguiendo, confiando que Jesucristo terminó la obra, que consumido es, que no hay que añadirle más. No le añade, debemos tomar ese compromiso en esta semana de no añadirle más al evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nosotros y que nosotros aceptamos ese regalo de la salvación. Dios los bendiga, alabemos a Dios juntos y nos miramos en unos minutos. Bendiciones. Amén. Alabemos a Dios una vez más y digámosles que es poderoso. Amén. Persiste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Hermanos, espero que se hayan gozado en la adoración y lo más importante, la palabra de Dios que ha transformado y ha cambiado sus vidas. Hayan pensado usted realmente sobre dónde pasará usted la eternidad. Acuérdense que no hay una segunda oportunidad después de que muramos. Espero que usted haya puesto su vida bien con Dios y haya hecho planes de pasar la eternidad con nosotros allá con el Señor Jesucristo. Hermanos, estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. Ciertamente todo está cambiando al instante. Y ustedes saben, teníamos planes de tener nuestro servicio afuera hoy, este día, pero afortunadamente no pudimos por causa de que los incendios y nos han recomendado no estar afuera durante este fin de semana porque la calidad de aire va a estar muy mal, que puede dañar a personas, a nosotros. Entonces queremos tener en oración a los bomberos, a las personas que han sido afectadas por estos incendios.
Yo quiero animar a la Iglesia La Fuente que si el Señor nos permite, el domingo que viene vamos a tener nuestro servicio al aire vivo, alabando a Dios atrás en el patio de la iglesia. Yo espero que usted tenga planes de estar con nosotros. Siempre vamos a continuar iglesia en línea para aquellos que todavía no están listos para estar con nosotros juntos y entendemos eso. Yo quiero animar a la Iglesia La Fuente que venga, traiga su silla, traiga su cobija, traiga sus mascarillas si usted quiere. Vamos a tener un pan dulce, café y más todo. Vamos a tener la armonía de los hermanos y el compañerismo. Espero que usted haga planes de estar con nosotros. Si usted ha sido de bendición nuestro servicio y quiere conocer más sobre la Iglesia La Fuente, lo invitamos a que siga el enlace que hemos puesto allí, que lo lleva a nuestra página de web y usted puede conocer lo que creemos, qué clase de iglesia es la Iglesia La Fuente. Si usted le gustaría dar financieramente a nuestra iglesia, también hemos puesto un enlace ahí. Hermanos, sigan conectados por las redes sociales. Estamos orando por ustedes. Yo sé que el ministerio el grupo de Vía de Damas comienza a reunirse este miércoles. Hermanos varones, ya muy pronto vamos a tener un desayuno el 28 de septiembre a las 9 de la mañana en la iglesia. Si Dios nos permite, vamos a tener un tiempo de juntos los varones, o pongan ahí en su calendario. Hermanos, Dios no ha terminado con la Iglesia La Fuente, Dios no ha terminado con ustedes. Sigamos orando, sigamos animándonos unos a nosotros. Acuérdense lo que siempre les dejo, Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Confiamos en el Señor, no en las circunstancias o lo que está pasando alrededor de nosotros, porque Dios está en control. Bendiciones.